sufren modificaciones, ¿no? Metilaciones, ¿qué más sufren? Acetilaciones. Méndez, ¿qué más sufren? Sulfatación, glucosilación y prenilación. ¿Qué quiere decir sulfatación? ¿Qué significa? Sulfato. Eso, se está uniendo un grupo sulfato. ¿Y prenilación? Unión de grupos prenil. Prenilo. Y hay aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, este es el básico, arginina, tiene grupo amino igual que la lisina. ¿Y qué pueden hacer? Pueden metilarse. También pueden acetilarse, como la lisina. Entonces, son esos aminoácidos que se metilan, se acetilan. ¿Quiénes se fosforilaban? ¿Recuerdan qué aminoácidos, chicos? La tirosina, la treonina y la serina. Y la serina, los que tenían el grupo alcohólico o hidroxilo como grupo, ¿no ve? Y en el colágeno, ¿qué tipo de aminoácidos teníamos? La prolina, ¿cómo estaba? Hidroxilada. La lisina, hidroxilada. Entonces, las proteínas, después de transcribirse, sufren esas modificaciones, ¿dónde? En el aparato de Golgi, ¿ya? Y en el retículo endoplasmático liso primero y después en el aparato de Golgi. Entonces, vamos a ver que hemos indicado ya esto. Cuando nosotros ingerimos proteínas, ¿cómo se degradan estas? ¿A través de qué enzimas? Hidrolíticas. Enzimas. El Garejo, ¿cuáles son esas enzimas hidrolíticas? Pueden ser la gastrina. ¿La gastrina acaso hidroliza proteínas? No. ¿Qué estimula la gastrina en el La pipsina estómago? y la trepsina, doctora, son los degradantes de proteínas. Eso, la tripsina, quimiotripsina. En el estómago, ¿quién actúa? La gastrina. Pero la gastrina no está degradando proteínas. ¿Qué hace la gastrina? ¿Qué produce en el estómago? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. ¿Y quién estimula eso? ¿Es la amina biogénica? Cuando se une a su receptor H2, ¿de quién estoy hablando? La histamina que activa en realidad a la gastrina. Gastrina va a ir a activar y formar ¿qué cosa? El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. ¿Y cuáles eran los que bloqueaban los H2 para evitar eso? ¿Recuerdan? La ramitidina y la famotidina. Muy bien, ¿ve que saben? Todos saben, solo tienen que hacer funcionar su cabeza y los flojitos ahora van a empezar a hacer eso. Ojo, la gastrina produce ácido clorhídrico. ¿Y qué efecto tendría el ácido clorhídrico sobre las proteínas? Si cambio el pH, ¿qué pasa con la estructura de mis aminoácidos? Desnaturaliza. Eso está pasando, se está desnaturalizando. Y ahí actúa la pepsina. ¿Y qué está haciendo la pepsina? ¿Degradando qué enlaces? Los peptídicos. ¿Y liberando qué cosa? Aminoácidos. Y rompiendo las proteínas, las macromoléculas en péptidos, moléculas más pequeñas. Pueden ser dipéptidos, tripéptidos, octapéptidos, dependiendo, ¿no? Y estos van a seguir degradándose en el intestino para que se absorban a través de qué enzimas. ¿Qué produce quién? El páncreas. ¿Cuáles son esas enzimas que produce el páncreas y en qué formas produce? En forma inactiva es el pepsinógeno, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y el aminopeptidasa. Creo que aminopeptidasa y las otras, carboxipeptidasas. Esas enzimas están rompiendo péptidos, por eso se llaman peptidasas. Moléculas más pequeñas que vienen de la degradación de las otras proteasas. Y
Y si son aminopeptidasas, ¿en qué extremo están clivando, cortando los enlaces peptídicos? ¿Y las carboxi, en qué extremo cortan? En el extremo Carboxilo. De esa manera se han destruido. ¿Y qué quedan? Unidades simples, ¿cómo se llaman? Aminoácidos. ¿Y estos cómo van a entrar al interior del enterocito para que sean absorbidos? ¿Cómo entran? ¿Entran así nomás? ¿Los aminoácidos atraviesan las membranas, chicos? No. No. ¿Qué necesitan? Transportadores. Y utilizan transporte activo esos, ¿ya? Y luego, ¿a través de qué sistema entran a la sangre? Linfático. Linfático te voy a dar, Noelia. Por el linfático son los lípidos, aquí no es linfático. Van al hígado. ¿Qué sistema es? Con la sangre. Porta. ¿Dónde se dirigen? Al hígado. ¿Y al hígado a qué van a llegar los aminoácidos? ¿Qué van a hacer en el hígado? Almacenarse o sintetizar proteínas. No, o sea, Los aminoácidos se sintetizan en proteínas y recién se almacenan en el hígado. eso, en realidad no se almacenan los aminoácidos ni las proteínas, sino que decimos que se almacenan porque van a formar parte de la estructura, pero no es almacenamiento, ¿ya? Y van a ir a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas. Otra vez ahí está. ¿Y esas proteínas sintetizadas dónde se dirigen? A los tejidos. Algunos aminoácidos pueden estar no modificados. Otros, la alanina, por ejemplo, no se modifica. Y otros van a entrar modificados, como hemos visto, ¿no ve? Y algunos que no necesito porque necesito echarlos, ¿qué van a hacer? Se van a ir a degradar. Entonces vamos a hablar del metabolismo en este capítulo de la biosíntesis y degradación vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Entonces ya hemos dicho, las proteínas ¿de dónde vienen? De fuentes exógenas y fuentes endógenas. Exógenas de la dieta, ¿qué alimentos tienen proteínas, chicos? Carne. Huevo. La clara de huevo. Ya. Queso. Leche. Queso. Legumbres. ¿Y qué origen es? Animal, vegetal, todo lo que hemos mencionado pollo. ahorita, huevo, queso, leche, han dicho carne. Origen Animal. Esas son La proteínas. pechuga de pollo, primera doctora, o tiene segunda mucha calidad. proteína. De primera. ¿Por qué de primera? Porque tiene más proteínas. No. Porque tiene todos los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos? Los Esenciales. Exactamente. En cambio, los vegetales, por ejemplo, en el maíz le falta la lisina. Entonces, ¿qué tipo de proteína sería la proteína del maíz? ¿Completa o incompleta? Incompleta. Es de segunda calidad, por eso se llama proteína de segunda calidad, ¿ya? Ya. Y ojo, entonces, las endógenas son las que nosotros sintetizamos. Y después estas, si no necesito ya la insulina porque mis valores de glucosa ya han bajado, tengo que ahora hacer ¿qué cosa? Degradación. ¿Y en qué se transformaba esa proteína de la insulina? A mí, Un aminoácido. de la dieta han entrado los aminoácidos. ¿Y para qué van a ser utilizados esos aminoácidos? Para sintetizar nuevas cosas. Ácidos grasos. Las proteínas. Las proteínas principalmente, pero si estoy en ayuno, ¿qué van a ir a hacer los aminoácidos? ¿Sintetizar qué cosa? Glucosa. Si estoy sin consumir alimentos, ¿qué voy a ir a sintetizar? Ácidos. ¿Esto para qué sirve? ¿Para sintetizar qué?
Los ácidos grasos que van a ir a sintetizar después. Triglicéridos junto con un glicerol. Y si se esterifican al colesterol, ¿qué producen? Esterilos de colesterol. ¿Y fosfolípidos puedo producir? También. Sí. Sí. Hacen todo, las proteínas son las mejores prácticamente en nuestro. Y también producen igual que la glucosa, ¿qué cosa? Energía. Energía. Ya. Y pueden sintetizar otros compuestos. Y ya saben, esto ya hemos estudiado, estamos repasando, porque ya conocen todo. ¿Qué otras cosas podemos sintetizar a partir de los aminoácidos? Hormonas. ¿Ya? ¿Qué más? Neurotransmisores. Ejemplos, a ver. Glutamato. El GABA. Glutamato. ¿A partir de quién se sintetiza glutamato? ¿Ah? ¿A partir de qué intermediario se sintetiza glutamato del ciclo de Krebs? Alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. ¿A partir del oxalacetato que se producía por transaminación? Aspartato. ¿Y aspartato y glutamato qué tipo de aminoácidos son? ¿Para qué sirven en el sistema nervioso? Neurotransmisores. Neurotransmisores. Y si el glutamato se descarboxila, ¿qué amina biogénica producía? GABA. Que también es Transmisor. El glutamato se aminaba y producía glutamina, y esto es precursor de ¿qué cosa? ¿Purinas o pirimidinas? Purinas. Purinas, y las purinas biosintetizan ¿qué cosa? ¿Ya sabe? Ácidos. Ácidos nucleicos. Succinil coenzima con glicina, ¿qué sintetiza? Porfi. Porfirinas. Y después unido al hierro que produce y eso sirve para sintetizar Hemoproteínas. Nos podemos mencionar miles de ejemplos. ¿Qué neurotransmisor se produce a partir de la tirosina? No es noradrenalina y adrenalina. Ya, ¿y qué más? Dopamina. La dopamina. ¿Han visto? ¿Y qué hormonas tiroideas se sintetizan a partir de ese aminoácido? La T3 y la T4. T3, T4. T4. Daniela Ballesteros. Entonces, entre los alimentos, hasta ahora ya hemos estudiado los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. ¿Cuáles serían las moléculas más importantes de los tres grupos en el organismo? Las proteínas. Los aminoácidos. Las proteínas. Estoy hablando de macromoléculas. He dicho proteínas, carbohidratos y lípidos. De estos tres grupos, ¿cuáles son las más importantes como macromoléculas? Las proteínas, que evidentemente van a ser precursoras ¿de qué? Cuando se degradan. Aminoácidos. Ya. Vamos a ver qué tipos de proteínas hay de acuerdo a su estructura. Dos grupos, ¿cuáles son? A su forma, en realidad. Las globulares. Holoproteínas. Heteroproteínas. Ya, heteroproteínas y holoproteínas. Las holo, ¿por qué se llaman así? Solo están formadas por aminoácidos. En cambio, las heteroproteínas, aparte de aminoácidos, ¿qué tienen? Tienen una fracción proteica y una fracción no proteica. ¿Ya? Es un grupo prostético. Puede Las ser. heteroproteínas. ¿Ya? Con las metaloproteínas, ¿qué más? Las HDLs, LDLs, ¿qué son? Lipoproteínas. Contienen lípidos. Lipoproteínas. Hay glucoproteínas como LH. ¿Ya? La fibronectina. También. Entonces,
Dentro de las globulares, las que más conocemos, ¿cuáles son? Hormonas. Albúmina. Hormonas, albúmina, la seroalbúmina de la sangre se llama así, la albúmina de suero, ¿no? Por eso se llama seroalbúmina. ¿Cómo se llama la albúmina en el huevo? Ovoalbúmina. En la leche. Lactalbúmina. Ahí tenemos a la caseína también, ¿no? Como componente de la leche, otra proteína. En el maíz, ¿cuál sería el nombre de la proteína? Proteína. ¿Cada? Proteína. ¿En trigo? Gliadina. Gliadina. Entre las gluteínas tenemos en el arroz, ¿cómo se llama la proteína del arroz? Orisalina. Y las enzimas, ¿no? Diferentes enzimas que conocemos en su mayoría son Holoproteínas. Ya. Y las fibrosas en el tejido Alcoholáceo. conjuntivo, cartílago, ¿de quién estoy hablando? Parte de matriz extracelular sería. Diferentes tipos de colágenos hay, son varios. Sí. Luego en las uñas, en el pelo, en la dermis, ¿quién está? La queratina. En las telarañas, la seda, los insectos, ¿qué tipo de proteínas producen? Fibroínas. La seda, el hilo de seda que produce el gusano de seda, las arañas, son ese tipo de proteínas fibrosas, ¿no? Y heteroproteínas, aquellas que están ligadas a los carbohidratos, ¿cómo se llaman? Glucoproteínas. Ejemplos de glucoproteínas, los que nos defienden de los microorganismos, parásitos, bacterias. Inmunoglobulinas. Anticuerpos. ¿Cuáles son esos? La IgA, la IgG, la IgM, la IgD, IgE, IgM. Ya. ¿Qué otras proteínas más conocen? La FSH, la LH, la luteinizante. Las ribonucleasas también son glucoproteínas. Ribonucleasas, ¿a qué ácidos nucleicos degradan estas enzimas? ¿Ah? Ribonucleasas, ¿a qué ácidos nucleicos están degradando? Ácido ribonucleico. ARN. Al ácido ribonucleico. Nucleoproteínas, ¿por qué se llaman así? Porque están asociadas. ¿Dónde se encuentran estas? ¿A quiénes están asociadas? Al ADN, al RNA, ¿ya? ¿Cuáles serían esas proteínas en el núcleo asociadas al ADN? ¿Cómo se llaman? Histonas. Tenemos también riboproteínas en los ribosomas porque están asociadas al RNA. ¿Cómo se llama? Los RNAs en nuestro organismo, chicos. 20. ¿Ah? Ya pues. ¿Qué pregunta les hice? Ya me he olvidado.
de las RNA con proteínas. Algo así. En los ribosomas que tenemos los RNA ribosómicos, ¿no? Sí. La subunidad menor 40S, la subunidad mayor 40, o digo 60S. Ahí hay muchas proteínas que están asociadas a ácidos nucleicos. Sí. Cuando digo cromoproteínas, metaloproteínas, ¿a quién me refiero? ¿Proteínas asociadas a quiénes? Metaloproteínas, ¿a quiénes están asociadas? Yair Quiroga. A grupos metales, doctora. Los metales. Los grupos metales. Los vegetales, ¿quién está? Puede ser el zinc. Color verde. ¿Quién da pues el color verde? Y ahí está él. Hierro. No, no está el hierro. ¿Quién le da pues, el color verde a las plantas? La clorofila. ¿Y en la clorofila qué metal está? Magnesio. Magnesio. En la mioglobina, hemoglobina, en los citocromos. ¿Qué citocromos conoce? P450. P450. ¿Qué otros más? C1. Cromo C. 1A, A1, A3, ¿qué más? B. ¿Y dónde están esos citocromos? Cadena respiratoria. ¿Y qué transportan? Electrones. Sí, electrones. ¿Qué transportan las, en este caso, hemoproteínas como hemoglobina? Oxígeno. La mioglobina, ¿qué almacena? Oxígeno. Y ahí vemos la estructura. ¿Qué estructura tenía la proteína? Cadena, así. Esta cadena, sin nada, ¿qué tipo de estructura sería? Primaria. Si se están uniendo y están formando puentes de azufre, ¿qué estructura estaríamos formando aquí? Una secundaria. Puentes de hidrógeno, puentes de azufre, ¿no? Y si se unen cadenas, una cadena con otra, se plega de la misma cadena, ¿qué tipo de estructura estoy formando? Terciaria. Y si varias cadenas se unen a través de puentes de hidrógeno, electrostáticos, fuerzas de Van der Waals, pueden haber puentes de hidrógeno también. ¿De qué estructura estoy hablando? Cuaternaria. Y estas flechitas, ¿qué tipo de estructura secundaria son? ¿Hélices alfa o cadenas beta? Y estas de aquí. Bueno, todo eso ya sabe. Pasamos Doctora, rápido. ¿Sí? Déjenme recordar, creo que en ese de las cadenas betas habían en zigzag paralela y no paralela, ¿no? Paralelas, antiparalelas, hay en forma de laberintos, hay varias, hay más todavía. ¿Hay más todavía? Ya. Sí, ¿para qué complicarnos hemos llevado? Ahí nomás nos quedaremos, ¿ya? Sí, está bien. Funciones, ¿para qué sirven esas proteínas que vienen de la alimentación y nosotros después? ¿Qué generaban? Hemos dicho, esos aminoácidos cuando se degradan, energía, ¿para qué sirven? Nos da más fuerza. Contracción muscular. Disminución de la fatiga muscular. Los músculos, ¿no? Sirven para contraerse, para el movimiento. Están ahí, glucina, lactina, que están ahí, ¿no es cierto? Transporte, o la que capta el oxígeno, ¿quién era y almacenaba? Hemoglobina y mioglobina. La que almacena es la mioglobina, no he dicho la que transporta, ojo. Por eso se aplazan ustedes, porque están dando otras respuestas, no la que debe ser.
¿Y dónde está la hemoglobina haciendo el transporte de oxígeno? En la En los sangre. eritrocitos. Juntamente con los lípidos, las apoproteínas, ¿de qué se encargaban, chicos? ¿Transportar qué cosa? Colesterol, triglicéridos. ¿Y el HDL qué tipo de lipoproteína era? ¿La buena o la mala? La buena. Buena. Está transportando colesterol bueno y reduciendo ¿qué cosa? El Colesterol. Colesterol. Normal. Múltiples funciones cumplen, ¿no? ¿Qué funciones cumplen las proteínas? ¿Sabes? Transporte estructural. Estructurales. Cuando hablo de transporte, ¿de quiénes estoy hablando? Hemoglobina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otita más. Transferritina. La ceruloplasmina. La Ceruloplasmina. hemoglobina. Ya han dicho. Las proteínas de reserva también, doctora. Y No estamos estructural. en transporte. ¿Quién transporta el ya. agua? ¿Quién transporta los iones? Los canales proteicos. Canales. También sería la albumina en transporte. La albúmina. Sí. ¿Quién transporta sodio o saca sodio, mete potasio? Las bombas. Sodio, potasio. Bomba, sodio, potasio. ¿Quién saca protones para producir ácido clorhídrico? La bomba de protones. Bomba de protón. Pues todas esas son proteínas, ¿no? ¿Quién transporta el agua? Acuaporinas. Las acuaporinas. Para que la hormona de insulina genere su proceso de señalización, ¿a quién se tiene que unir? A su proteína receptora. Eso. ¿Ve? Me están respondiendo otra cosa. Yo estoy hablando de receptores, no estoy hablando de transporte. Ahí tenemos a los transportadores GLUT, que eran de 13 tipos, ¿no es cierto? GLUT 1, 2, 3, etcétera. Entonces, aquí estoy hablando del proceso de señalización que produce, donde se tiene que unir un ligando a su receptor y ese receptor va a desencadenar la producción de ¿qué cosas? ¿Segundos? Mensajeros. Eso va a ir a activar a proteínas, ¿qué cosa? ¿Quinasas de qué tipo? GMP. A, B, C y G. ¿Cómo no se van a acordar? Doctora, ¿Sí? quería decirle que mi Wi-Fi de verdad está horrible, doctora. Cada rato estoy saliendo y estoy entrando y no, o sea, y estoy con datos. Ahora ya se me están acabando, doctora. ¿Será que puedo, como la clase, puedo reponer el día viernes? Porque Ya, está ya. horrendo, doctora. Le escucho Está bien. entrecortado, vuelve a conectarse otra vez. Y como mi Wi-Fi es de Conteco, no está bien, la verdad. Ya, Abner, sí, no está bien. Más bien de mí ya se ha estabilizado. Bueno, pues, Ya, venga, doctora, muchísimas gracias. hasta luego. Y el Chao, del viernes. Chao, gracias, doctora. chao. Bueno, y hay muchas otras funciones, ¿no? ¿Qué más hay? Con las proteínas de Hormonales. estructurales o con Hormonales, estructurales, de reserva. También hay funciones de ¿Plurales cuáles son? Proteínas defensivas. La actina y la miosina, ¿Qué Sí. más? Las el colágeno y creo que también la elastina. Elastina. Hace rato hablamos de la queratina. la, También. la fibronectina, también podría ser, ¿no? También. Bueno, tenemos miles de ejemplos, ¿no? Ya hemos repasado, estamos volviendo a ver. ¿Y cuáles son los alimentos con alto porcentaje de proteína y cuánto de proteína como mínimo necesitamos? las carnes, La carne, lácteos, Las carnes. el huevo, Carnes, pero ¿quién tiene? el huevo, ¿Qué parte del huevo? la La clara, Clara de Clara. huevo. ¿Cómo se llamaba esa proteína? ovoalbumina, Albúmina. No, ¿La mantequilla sirve o no sirve? sí sirve poquito.
Sirve porque tiene ácidos grasos, pero es prácticamente dañina, ¿no? Sin embargo, nos encanta, es más riquita que cualquiera, ¿no? Entre todos los que vemos aquí. Bueno, Doctora. El huevo, la lenteja, la quinoa, los garbanzos, los frijoles. ¿Qué me decías, perdón? Ya que de la clara de huevo, si uno lo consume en batido y casi siempre lo toman a veces con refresco, ¿sigue dándonos ese porcentaje de proteína o se estaría desechando con ese tiempo? No necesitas tomar con refresco. La clara de huevo, por ejemplo, agarras y tú estás, por ejemplo, poniendo limoncito, ¿no ves? Y puedes tomar con limón, con azúcar, la clara batida, no es tan fea. Le pones vinito. ¿Alguna vez no han tomado en los cumpleaños la clara de huevo batida con vino? Bueno, O la cerveza, la malta, ¿no ve? Sí, cierto. Antiguamente, y era el mejor alimento, la maltita con el huevo batido. Y bueno, en realidad es mejor tomar así que cocerlo, ¿no? Estás en realidad perdiendo menos en este caso, inactivando menos a tus proteínas y haciendo que se mantengan más íntegras, ¿no? Que bulliéndolas, que cocinándolas. O sea, por eso toman los fisiculturistas harto huevo, ¿no? ¿Comen? Sí, porque es en realidad el alimento más proteico y el que menos daño hace, ¿no? Principalmente las claras sin las yemas. Aunque yo he consumido de niña toneladas, se puede decir, de huevo, nunca me he hecho daño ni tengo hipercolesterolemia. Ahora recién estoy queriendo porque me quedo en casa dando clases horas de horas, no camino, ¿se dan cuenta? Fíjense, el maíz tiene 10%, la papa tampoco es buen alimento, ¿no? Tiene 2%. La leche, miren, no es tanto lo que tiene, más que todo, ¿quién tiene el queso? Entonces hay que tratar de, viendo esto, escoger los alimentos buenos y malos, ¿no? Para la alimentación. ¿Y qué porcentaje como mínimo debemos consumir? De 30 a 60 gramos. 70 es lo mínimo. Ok. Muy poquito, 70, y creo que el doctor les ha dado con 80, ¿no? Sí. 75 a 80 le da. ¿Cuánto? 75 a 80. Ya. Entonces, lo que decíamos, ¿no? En el metabolismo ya empiezan a metabolizarse esas proteínas de la alimentación en el estómago. ¿Y qué enzima es la que actúa? La gastrina que está produciendo. Ácido clorhídrico. ¿Y eso qué hace? ¿Aumenta el pH o disminuye? Aumenta. No, disminuye. Hace más ácido. Y si es así, ¿qué pasa con las proteínas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué enlaces están rompiendo? Peptídicos. Peptídicos te voy a dar. El ácido clorhídrico no rompe enlaces peptídicos. La estructura cuaternaria terciaria. ¿Quién va a ir a romper enlaces peptídicos en el estómago? La pepsina. ¿Qué está liberando de eso? Los aminoácidos. Y reduciendo. Si era un polipéptido de 100 aminoácidos, va a ir reduciendo a 20, a 30, a 50 y así. ¿Y dónde se reducen más y quedan aminoácidos simples? En el intestino. ¿Quiénes están actuando ahí? Tripsina, ¿Quién estimula la liberación de sus simógenos del páncreas? Colecistocinina. ¿Producimos dónde? En el intestino. ¿Esto a través de qué proceso los aminoácidos entran a la circulación?
Transporta. Un vena. ¿A través de qué entran? Transportadores. Transportadores. Y al hígado ya hemos dicho qué hacían, ¿no? Vamos a pasar. Ahí tenemos lo que acabamos de decir, las proteínas por las proteasas que se están transformando en péptidos. Y los péptidos, ¿por qué enzimas en el intestino? ¿Qué enzimas van a actuar ahí? Peptidas. ¿Cómo se llaman esas peptidasas? Pepsina. Quimotripsina. Ay, peptidasas, hija, peptidasas, no proteasas. Aminopeptidasas y Carboxipeptidasas. esas son las peptidasas. Las proteasas son la quimiotripsina, la tripsina. ¿Qué más tenemos? La elastasa. Y, ojo, los aminoácidos ingresan, ya sabemos, al organismo a sintetizar nuevas proteínas. Si se degradan, ¿qué van a ir a producir? Estos dos productos, ¿cómo se llaman? Dióxido de carbono. Amoníaco. ¿Dónde entra a eliminarse al hígado? ¿A qué ciclo? Ciclo de la urea. Orina. Los microorganismos que utilizan en la tierra, por ejemplo, que necesitamos para producir proteínas en la tierra, urea, ¿no? La urea que eliminamos. Sí. Ellos utilizan la urea, el nitrógeno, para sintetizar ¿qué cosa? Proteínas a través del proceso de nitrificación. Y ahí está lo que hemos dicho. Entonces, todo esto, ¿qué enzimas acabamos de mencionar? ¿En qué forma produce el páncreas? Como simógenos, ¿no? Si es quimiotripsina, ¿cuál sería su simógeno? Quimiotripsinógeno. La elastasa, ¿cuál es su simógeno? Proelastasa. De la carboxipeptidasa, ¿cómo se va a llamar? Procarboxipeptidasa. ¿Qué? De la aminopeptidasa, ¿cuál es su simógeno? Proaminopeptidasa. Y de la pepsina, Pepsinógeno. el pepsinógeno, ¿no? Entonces, ahí vemos que estas enzimas prácticamente pancreáticas están degradando esas proteínas en dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos y después se sigue degradando por las peptidasas ¿en qué cosa? En Aminoácidos. ¿Y cómo actúan estas enzimas? En sitios Específicos. La tripsina, ¿dónde va a cortar el enlace peptídico cuando encuentra qué cosa? Lisina. Arginina. La quimiotripsina. Aminoácidos. Los aromáticos, ¿no? Y también metionina y leu. Encuentra un triptófano, corta. Encuentra una tirosina, corta. Eso es la acción de la quimiotripsina. Y la elastasa, principalmente los chiquitos, ¿cuáles son? Alanina. Y aquí actúan las carboxipeptidasas. Hay además de dos tipos, la A y la B. ¿Y en qué están degradando esos péptidos? En aminoácidos básicos. Básicos y neutros. Se pueden ser neutros, básicos, ácidos, depende, ¿no? Tripéptidos, dipéptidos, y después estos van a seguir degradándose hasta generar aminoácidos simples y se absorben y entran a la circulación. Todo lo que hemos hablado estaba en esa figura. Todo esto ya hemos hablado. Más o menos cada día, ¿qué porcentaje de las proteínas se degradan musculares? 1 al 2%. 2% de las proteínas totales. En el interior, nuestras proteínas, ¿por quiénes son degradadas? Por las proteasas. ¿Y los péptidos, por quiénes?
Peptidas. Peptidasas. ¿Qué se llaman esas peptidasas? Aminopeptidasas. Aminopeptidasas. Pero no olviden dónde se degradan las proteínas de vida. ¿Qué tienen que hacer las proteínas de vida media larga? ¿Dónde se degradan? En los lisosomas. ¿Y cómo se llaman esas enzimas que degradan en los lisosomas esas proteínas? ¿Cómo se llaman? Catepsinas, ¿no? Catepsina. Y las de vida media corta que son señalizadas, ¿por qué proteína pequeña? ¿Cómo se llama esa proteína de señalización? Para marcar proteínas dañadas que tienen que ser degradadas. ¿Cómo se marca? ¿A través de qué? Ubiquitina. ¿Y dónde se destruyen? Después. Las proteas. Proteasomas. Todo esto ya hemos hablado. El primer paso era ¿qué cosa? El primer paso, ¿qué hacía? Digestión. ¿Quiénes degradaban? ¿Qué enzimas degradaban, hemos dicho? La pepsina, tripsina, quimiotripsina. Las aminopeptidasas. Endopeptidasas son las que degradan en la parte interna de la estructura de esos aminoácidos. Por decirles, hay una proteína de 100 y va a cortar en la posición 50, en la posición 20. A eso se llama endopeptidasas. Y cuando digo exopeptidasas, ¿dónde están cortando esas enzimas? Como la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, ¿dónde están cortando esas proteínas, chicos? En los extremos. Muy bien. ¿Qué estoy liberando? Dipéptidos, aminoácidos simples, tripéptidos, y después finalmente van a terminar siendo aminoácidos. Transportados, ¿dónde van a ir estos aminoácidos? Al hígado a hacer la síntesis de ¿qué cosa? De las proteínas. Necesito para la coagulación, ¿qué proteína abundante en el plasma? Fibrinógeno. Entonces voy a ir a necesito transportar, mantener el equilibrio osmótico. ¿De qué proteína va a sintetizar mi hígado principalmente? En ese caso. Albúmina. Y después estas se van a degradar, dependiendo qué vida media tienen las proteínas. ¿De cuánto a cuánto? Desde media hora hasta 150 horas aproximadamente. Y cuando se degradan, ¿qué producen? Su parte amino, ¿cómo se llama? Grupo amino que se transforma en NH3. ¿Y de quién estoy hablando? Amoníaco. El amoníaco y protona en NH4. ¿Y por dónde se elimina? Un poco, no mucho. ¿Por dónde se elimina? Por el riñón, ¿no? O se puede el alfa-cetoglutarato aminar. ¿Y en qué se transforma en el ciclo de Krebs? En glutamato. Y el glutamato aminando. ¿Y en qué se transforma? Glutamina. Esa es la que recoge los grupos aminos de los tejidos. ¿Y dónde lleva? Al hígado, ¿para que entre a qué ciclo? Ciclo de la urea. El músculo, ¿qué aminoácido es el que saca esos grupos amino y lleva al ciclo de la urea? Mérida, Moisés. Moisés Mérida. ¿Qué? Sí, ¿me repite la pregunta, doctora? ¿Qué aminoácido es el que saca, recoge los grupos amino del músculo y lleva al hígado? Relacionado con el ciclo de Cori, ¿cuál es? La alanina, doctora. Por si acaso, Méndez, no me respondes, la próxima 0 te voy a poner. Es la parte cetoacídica. Cuando digo alfa-cetoácidos, la glicina, la metionina,
la hidroxiprolina, el triptófano, la alanina, cisteína, metionina, ¿en qué se transforman? Cuando se degradan, ¿en qué cetoácido? Lisette Peñalosa, Noelia. ¿Me puedes repetir, doctora, la pregunta? Lisina, cisteína, triptófano, alanina y etcétera, cuando se degradan, ¿en qué alfa-cetoácido se transforma? La alanina, por ejemplo, por transaminación, ¿en qué se transformaba? En piruvato. Piruvato. El glutamato, ¿en qué alfa-cetoácido se transforma en el ciclo de Krebs? En alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato. El aspartato por transaminación, ¿en qué alfa-cetoácido se transforma? En oxalacetato. De eso estoy hablando. ¿Y qué tipos de aminoácidos hay de acuerdo a los productos que van a generar al degradarse? Si generan glucosa, ¿cómo se llaman? Generan cuerpos cetónicos. Cetogénicos. Cetogénicos. Los mixtos, ¿por qué son mixtos? Porque ¿qué hacen? Porque Son glucogénicos. hace tanto cetogénesis y glucogénesis. Y los cetogénicos, por ejemplo, los que generalmente producen acetilcoenzima o acetoacetato, ahí estoy hablando de la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, el triptófano, la tirosina, ¿no? Y esos son cetogénicos y son solo dos netamente cetogénicos. ¿Cuáles serán? La lisina. La leucina. Y los otros son mixtos, ¿no? Sí. Y ojo, entonces es el piruvato, ¿en qué se transforma? Si se descarboxila, se descarboxilación oxidativa, ¿en qué se transformaba? Alanina. Descarboxilación oxidativa, he dicho. ¿En qué se transforma, pues, el piruvato? Acetil. Eso, acetilcoenzima A. ¿Y dónde entra el acetilcoenzima A? Al ciclo de Krebs. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué va a producir? Energía. Energía. ¿O qué cosas también? Los intermediarios. ¿Para la síntesis de qué? ATP. Energía ATP. ¿Para qué más? Purinas. ¿Para qué más? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Ya, Pirimidina. pirimidinas, porfirinas, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado tanto neurotransmisores y demás, ¿no? Sí. Bueno, a ver. En realidad todo lo que estamos hablando ya saben, chicos, es repasito nomás ya. Aquí está demostrando lo mismo, ¿no? Los aminoácidos a través de transportadores ingresan al organismo, al hígado, hay que van a ir a hacer síntesis de nuevas proteínas o pueden venir de la degradación de proteínas y cuando se degradan, ¿qué producen? Por transaminación, alfa-cetoácidos, la alanina, ¿qué se transformaba? En piruvato. ¿Y qué en realidad a quién le está dando esa alanina el grupo amino? Al alfa-cetoglutarato. Está transformando en glutamato. Este es el que va a entregar el nitrógeno. ¿A quién? Se va a aminar, ¿qué se va a transformar? Glutamina, y glutamina es la que va a entregar ¿a quién? ¿A qué ciclo? Al ciclo de la urea. ¿Va a producir? Urea. Así se excreta el grupo amino, ¿mediante qué órgano? Riñón. ¿Y dónde va a ir después de los riñones? A la orina. A la orina. Parte cetosídica, como hemos hablado del piruvato, estoy hablando de la alanina, ¿en qué se transforma? Acetil. Acetil. Y esto puede ir
salir como citrato para hacer qué cosa en el citosol luego? Lipogénesis. Lipogénesis. ¿Síntesis de qué? Lípidos. Primero, ¿qué cosa? ¿Cuál es el básico, la unidad fundamental de los lípidos? Ácidos grasos. Ácidos grasos. Grasos. Pues esos. O puede ir a sintetizar también qué cosa, Colesterol. 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 o puede ir a generar qué cosa, cuando digo Cuerpos Cuerpos cetónicos. ¿cuáles son esos? Acetato, Acetona. aceto, Acetato. O ir al tipo de Krebs a generar energía o a generar intermediarios para la síntesis de otras biomoléculas. Pregunto, ¿esto que tienen aquí está bien? ¿Es correcto? No. Está al revés, ¿no? Sí. Ajá. La insulina, Las flechitas están al revés. la insulina más bien activa la síntesis de proteínas, ¿no? Aquí dice inhibe falso. Esto debería ir, la insulina, ¿qué está haciendo? Más bien esto debería ir aquí arriba, estimulando la síntesis de proteínas, al igual que en los varoncitos, ¿quién? La La testosterona. Testosterona. En cambio, la insulina que va a bloquear la La degradación. y el cortisol, ¿qué está haciendo? ¿Activando o inhibiendo la degradación? Activa la degradación. Entonces, todo esto no activa la degradación porque activa las transaminasas y eso es degradación, ¿ya? Esto debería ir aquí abajo y esto aquí arriba, ¿no ve? Está al revés. Si les pregunta algo de eso, le van a reclamar al doctor. Espero que no pregunte porque está al revés, ¿no? Bueno, ¿qué procesos separan los grupos amino cuando un aminoácido se está catabolizando? ¿Qué reacciones? Transaminación. En piruvato y alfa-cetoglutarato en glutamato. ¿Qué proceso es? Transaminación. ¿Cuáles son esas enzimas que sirven además como marcadores hepáticos? ¿Cuáles son? Alanina, aminotransferasa y Aspartato. Aminotransferasa. Ya. ¿Y por qué otro proceso también puedo liberar? Por ejemplo, cuando glutamina se transforma en glutamato, el grupo amino. ¿Por qué proceso se está liberando? desaminación. Desaminación. Eso, desaminación. Nación. Y ese grupo amino después, ¿quién transportaba? Del músculo, porque recuerdan, piruvato se transaminaba en alanina al revés, ¿no? Y glutamato daba el grupo amino y en alfa-cetoglutarato esa era la reacción. ¿Y qué enzimita era la que hacía eso? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Esa transaminasa. Glutamato deshidrogenasa. Ahí, ese nombre de transaminasa, ¿conoces vos, Denise? No. Aminotransferasas. Alanino, amino, transferasa, puede ser la enzima, porque está ligado a la alanina. ¿Y si estaría ligado al aspartato, cómo se va a llamar? Aspartato aminotransferasa. ¿Cómo se llama la otra nomenclatura? ¿GOT o GPT? ¿Y la alanino cómo se llama? GPT. GPT. Entonces, si este nitrógeno se mantiene en el organismo, se transforma en NH3, ¿qué es? ¿Cómo se llama el NH3? Amoníaco. ¿Por qué será tóxico? Hace daño en el hígado y en el sistema nervioso. ¿Por qué será, chicos? Porque la hiperamonemia bloqueaba el ciclo de Krebs y agotaba, se puede decir que agotaba las reservas de alfa-cetoglutarato. Doctora, la hiperamonemia bloqueaba el alfa-cetoglutarato. Ya, está bien. Y si bloqueas el alfa-cetoglutarato, ¿qué no estás produciendo? Neurotransmisores. ¿Qué más? Energía en el ciclo de Krebs. ¿Qué cosa? Energía.
Energía, y si no tiene energía el cerebro, ¿qué le pasa? Deja de funcionar. Esas son las causas por las cuales la hiperamonemia genera daño en el sistema nervioso, es tóxico. Y en el hígado lo propio genera daño, ¿ya? Y para eso, ¿dónde tiene que entrar en el hígado? El amoníaco. Al ciclo de la urea. Ciclo de la urea, ¿y en qué se transforma? En urea. Urea. En urea, ¿no? Sí. Ojo, estamos entrando al mismo sistema. Los flojitos, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué no participan? Doctora, yo estoy participando. Y sí, Janel, Yo tú igual, estás doctora. participando, pero el resto... Medina, ¿dónde está Medina? No la escucho hablar. No sé, yo no te he escuchado, Medina. Yo conozco bien esa voz, ¿ah? Entonces, en el hígado, ¿qué está produciendo? Urea, y eso ya hemos dicho cómo se elimina por los riñones a través de ¿quién? De la orina. De la orina. Ya hemos dicho que hay proteínas de vida media, larga, corta, y las de vida media tienen una marca. ¿Cuál será esa? Las de vida media corta tienen una marca. ¿Cuál es esa marca? Por la ubiquitina. Ubiquitina. Luego van a ir a los proteasomas. ¿No? La marca es esta secuencia: prolina, glutamato, serina y treonina. Y otra manera de marcar es cuando las proteínas están siendo dañadas. ¿Quién se fija a ellas? Este péptido es otra pequeña proteína. ¿Cómo se llama? Ubiquitina. ¿Cuántos ácidos tiene? 76. Más le llaman péptido, ¿ya? Un péptido, la ubiquitina. Y tiene una lisina que se une al grupo carboxilo de las proteínas. ¿Y qué proceso estaría haciendo esa molécula con las proteínas? Ubiquitinilando. Y después, vamos a ir más allá. Fíjense dónde se va a destruir después de que hace ese proceso, en el proteosoma. ¿Ya? Carito, cierra la puerta, mi amor, para que no te moleste, por favor. Bueno, y fíjense otra vez, para este proceso se necesita alta energía, chicos. Sí. Otros 2 ATPs, varias enzimas. No necesitamos aprender porque no van a preguntar nada de eso, es para que nada más se ubique. Luego una ligasa, que hace esta enzima, está uniendo esta ubiquitina a la proteína. Fíjense esta acá, ¿qué aminoácido era? ¿Qué aminoácido dijimos? ¿Qué aminoácido corresponde la letra K? Medina. Lisina. A la lisina. Y luego esa proteína así marcada, ¿dónde va a entrar? Al proteosoma. ¿Y qué va a hacer ese proteosoma? Va a destruir, degradar la proteína. Entonces, ese es el mecanismo mediante el cual la proteína se conjuga a la ubiquitina, y es una manera de que esta proteína esté marcada para que luego entre al proteosoma y sea proteosoma degradada en péptidos y después en aminoácidos. Pregunto, ¿estos aminoácidos, el 80%, para qué van a servir? Anabolismo. Para anabolismo, ¿para qué sirve? Para síntesis de proteínas. De nuevas proteínas. ¿Y el 20%? Degradación. Por ejemplo, chicos, la vitamina D estimula a que se formen las catelcinas y las, ¿cómo se llaman? Defensinas. Y estas defensinas son las que van a matar a los virus.
y las catencinas las que van a matar a las bacterias. Y ese es su mecanismo de acción de la vitamina D como antiviral y antibacteriano, antimicrobiano en realidad. Si se dan cuenta, son péptidos que se están generando en la cascada de señalización que genera la vitamina D. Bueno, y ahí está nuevamente lo mismo, no sé por qué, ¿no? Para explicar ahí el proteosoma y la ubiquitina nuevamente va a ir a reciclarse. Tal vez acá simplemente para decir que tiene 3 subunidades, la alfa, la beta y esta otra alfa. Y en la alfa está codificada la 19S, en la beta la 20S y en la alfa ya hemos dicho la 19S y en conjunto este proteosoma que forma 26. 26S. 26. Ojo, este mecanismo puede ser inhibido. ¿Alguien me puede decir qué droga inhibe esto, este proceso acá, de que entre la proteína ubiquinilada al proteosoma?